Bien, estamos con el técnico de Boca Unidos, con el señor Matías Mahmoud, que ya empezó el año para el Club Rojo. Mañana tiene un compromiso muy, pero muy importante, muy trascendental contra un equipo que está redebutando en la categoría, como es Mitre Posadas, viaje de por medio y todas las complicaciones del caso que pueden traer. Pero bueno, vamos a hablar un poco, no tanto de la actualidad y lo que se viene mañana, sino también de todo lo que fue este arranque de temporada 2025, desafíos y mucho más. Y también ir conociendo a una persona que se acercó hasta Corrientes hace un tiempo también para trabajar, así que también aprovechar para saber del señor Mahmoud. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Cómo andás, José Ignacio? Bien, gracias. ¿Vos? Bien, ¿qué tal la ciudad? Porque estamos hablando fuera de aire, oriundo de Buenos Aires, de la zona de San Miguel y demás. ¿Qué tal te pareció Corrientes en estas primeras semanas? Es muy linda ciudad. Tienes esta costanera que está hermosa y la verdad es que yo soy pro calor, así que al frío que vivimos a veces en Buenos Aires elijo el calor. Bueno, al contrario de lo que pienso, pero hay muchos que dicen que llegar desde Buenos Aires u otra parte del país hasta Corrientes el calor les juega una mala pasada. O decir, bueno, lo trato de utilizar a mi favor. Sí, lógico, pero igualmente me ha tocado en los últimos años estar en ciudades de calores extremos, 40 y pico, 50 grados, así que vengo como habituado. Bueno, eso te iba aprovechando esto que decías. Hablábamos de primera vez trabajando en Corrientes, no sé si ya conocías como turista o no. Sí, conocía la provincia. Mi viejo trabajó muchos años acá en Ituzaingó. Ajá. Venimos con mi familia desde chicos, digamos. Y después he venido eventualmente, sí, como turista varias veces. Hace varios años, muchos años que no venía, digamos, ¿no? Pero sí conozco. Bueno, decíamos, y me decías en realidad, acostumbrado a trabajar con calor, en ciudades donde las temperaturas extremas, para muchos, entre comillas, desconocido, tal vez el nombre Mahmoud, a algunos, obviamente, de nombre no le sonaba, pero con una trayectoria principalmente en el ascenso porteño, pero también en otras partes de Latinoamérica. Sí. La intención es, obviamente hoy ya me están conociendo y la intención es dejar un buen recuerdo en el tiempo que nos toque estar. Y sí, estuve el año pasado, estuve en JJ Urquiza, estuve en Lugano, el año anterior en Venezuela y bueno, por otros lugares también. Bueno, ¿qué te motivó llegar a Corrientes, más precisamente a Boca Unidos, cuando sale la oportunidad? ¿Qué es lo primero que alguien de afuera ve de Club Rojo y además le llama la atención para hacerse cargo? Sí, este club, para uno que es del fútbol, es conocido. Si bien yo no transité como técnico el federal, como futbolero sigo todo el ascenso. Sigo más el ascenso que primera. Quizás que también lo sigo, pero no tan al detalle. Y motivaciones varias. El hecho de ya haber conocido, he venido a un lugar que era muy lindo y tuve un acercamiento con el club post Pipa Esteves y no se dio, y bueno, quedó ahí y ahora se dio. Ya lo habíamos conversado esto también y nada, bien, estoy contento y sé que el club pasa por una situación que no es la mejor, que viene de un arrastre de hace un tiempo bastante largo. Si bien la reválida significó como un pequeño empujón hacia arriba, la situación no era buena, pero trabajando mucho para salir adelante. ¿Qué se escuchaba, se veía justamente de Boca Unidos desde afuera? Me decís, tuvo un pequeño acercamiento post Pipa Esteves, pero ¿qué se veía de la afuera sin saber o la interna, digamos, y una vez estando adentro si se termina confirmando o algunas cosas son distintas a cómo se ve desde el exterior? No, desde afuera lo que se veía en lo que tiene que ver con la provincia, bueno, el Mandillú, ¿no? con Diego, y en todo ese proceso, Malahona, Fren. Después cuando Boca Unidos asciende con Kudelka, bueno, ahí se hizo el nombre para la gente de Buenos Aires ya pegaba, la similitud con Boca, el hecho de haberle ganado a River también y cosas que hicieron que el equipo trascienda a los medios. Para mí, que soy del fútbol, era muy conocido. De hecho, como todo, ¿no? Una vez que ves un club que por ahí lo conoces por primera vez y hace rato ya te pones a investigar, a ver de dónde es, cómo es el estadio, bueno, etcétera.
Decía también, no tuve la posibilidad por ahí de trabajar Federal A, pero sí en categorías que a nivel escalones son similares, pero en Buenos Aires. Mucho se dice, mucho se habla, también desde los medios locales, los colegas, se habla mucho del técnico de experiencia en la categoría, que conoce, entre comillas, la categoría. ¿Vos cómo ves eso? Sí, siento que mucho se habla de eso, pero también siento que todos los técnicos alguna vez tuvieron su primera vez en las categorías. La experiencia en las categorías, para algunos es por haberlas transitado como jugador, pero algunos que son simplemente técnicos en algún momento tienen su primera vez, así que si yo logro seguir acá o pasar, no sé, un periodo bastante importante, ya seré un conocedor al 100% de la categoría. ¿Con qué tipo de categoría te encontraste? Más allá del estudio, de como decís, ibas siguiendo, pero en estas primeras dos experiencias, estos dos primeros rivales, ¿con qué tipo de torneo te encontraste? Es una categoría que es muy fuerte, se juega muy, muy fuerte. Y comparándolo, el fútbol argentino se juega muy fuerte, ¿no? Comparándolo con ligas del exterior, se trabaja mucho la segunda pelota, y también se debe tener en cuenta, y se tiene en cuenta lógicamente, el estado de los campos de juego, y como hablábamos primero, el tema del clima, el calor, que te quita pierna, te quita oxígeno, y se trabaja sobre eso también. Una pretemporada se encara teniendo todos estos puntos en el cuaderno, digamos, tener una buena preparación física, pero también lo táctico, pero haciendo hincapié en que son un equipo fuerte físicamente, ¿o es algo que lo vas descubriendo con el correr de los partidos? No, uno tiene los parámetros, y también se lee y se estudia acerca de la idiosincrasia de la ciudad, del hincha, y se tienen en cuenta un montón de factores a la hora del armado. Por ahí uno tiene en la cabeza esquemas o modelos ideales que varían también en relación a los jugadores, y lógicamente ese es el primer parámetro para el armado, pero sí se tienen en cuenta todos esos factores que son quizás podría llamarse externos, pero que influyen muchísimo. A la hora del armado del plantel también, ¿cómo se fue dando precisamente, y metiéndonos de lleno en este 2025, en este Boca Unidos 2025? ¿El armado del plantel tuviste en cuenta todo eso en el esquema ideal o más basado en cómo se planteaba la categoría? Y también una pretemporada que fue un tanto tumultuosa, con algunas cuestiones de no saber si se podía incorporar, no se podía incorporar, si los que venían ya iban a poder ser inscritos inmediatamente, había que esperar un plazo. Me imagino todo eso también jugó para que la pretemporada por ahí no sea la óptima. Sí, en lo que tiene que ver con el armado no estuve relacionado tan directamente, porque acá, bueno, cuando empezó este proceso de cambio había un técnico. Después, obviamente, previo a esto yo no estaba enterado del día a día y de las cosas que pasaban. Se han hecho incorporaciones, han llegado jugadores. Imagínate que se empezó la pretemporada un lunes y yo el domingo recién empecé a armar todo como para venir, porque no había nada definido. De hecho, venía analizando entre varias posibilidades que tenía, y fue todo muy rápido, o sea que al llegar estaba casi prácticamente todo hecho. Con respecto al esquema ideal, sí, tuve que modificar. Imagínate que llego con una idea, un partido, hay cosas muy positivas en lo futbolístico para rescatar, pero los partidos tienen una duración y se debe sostener cierto nivel y cierta forma. Entonces yo hoy me veo obligado a cambiar cosas que también las conozco, las tengo trabajadas, se las supe transmitir a los chicos, la entendieron, les gustó, así que vamos no solo con ese cambio de esquema, básicamente por corregir errores, sino también con cambio de puestos, y como le digo a ellos, no indica que el que sale se queda fuera para siempre, sino que es lo mismo. Ahí vas a ver en el equipo jugadores que no estaban citados y pasan al 11, no al banco, y chicos que han sido titulares y por ahí esta vez no les toca, pero los partidos piden cosas diferentes y yo quiero contar con todos, entonces
de eso se trata. No me caso con 11 ni con 15, como hacen muchos técnicos, es válido, cada uno tiene su forma. Yo los tengo a todos a disposición y trato de usarlos y tenerlos a todos lo mejor posible. ¿Cómo se maneja o se lleva, digamos, esto de un chico que por ahí un fin de semana no es citado y al fin de semana siguiente termina siendo titular sin pasar por, como hacen muchos, ese panorama o por lo menos ese caminito tradicional para algunos de pasar primero por el banco y demás, y aquel que puede ser titular y el fin de semana siguiente ni siquiera citado? Hay que manejarlo, hay que trabajarlo, hay que obviamente ir gestionando esas emociones, principalmente los jugadores también. El mayor énfasis, el mayor trabajo y la mayor dedicación va sobre eso. Y más el sostén previo al que entra y no estaba, y el sostén del que está saliendo, porque es muy difícil, lógicamente todos quieren jugar y nosotros debemos gestionar, como decís vos, las emociones, las situaciones y es muy difícil en un plantel de 34 chicos. Es muy complejo porque sumado a eso que es la necesidad y las ganas de cada uno de esforzarse al máximo para jugar y no estar, también cada uno tiene sus situaciones, su vida, sus problemas, sus cuestiones personales y todo va a una misma bolsa y nosotros tenemos que ir absorbiendo y manejando, porque hay que sostener el grupo. Si nosotros queremos lograr cosas tenemos que tener el grupo entero contenido. Me imagino también eso de sostener el grupo, otro desafío, porque hoy en día es un plantel muy heterogéneo, donde tenés gente grande que ya conocía el club, chicos de la liga, del club, de Corrientes y más, y mucha gente que en realidad también son muchos jóvenes, pero que son de otra provincia, que también tienen que enfrentar ese desarraigo y demás. Me imagino que todo eso confluye a la hora de ir gestionando un plantel. Sí, dentro del grupo tenés 4 subgrupos, que es el de los referentes, que ya vienen teniendo su presencia en el equipo, los jóvenes de la Liga Correntina, los jóvenes que llegaron y los jugadores grandes que llegaron, que también son varios, ¿no? Sí. Entonces, bueno, hay que sostener, obviamente, ensamblar y generar una armonía en todo sentido. Hoy se está hablando mucho en Boca Unidos de esta nueva forma de manejarlo, de llevarlo adelante. Para aquellos que saben, el año pasado, fin del año pasado, el club cerró el 2024 con una inhibición, después con un proceso de gerenciamiento de fútbol fallido, la llegada de un nuevo grupo de personas que se acercaron para colaborar con el club, tu llegada. Pero ¿qué tal es trabajar en ese sentido? Y hay obviamente muchos rumores que hay alrededor de todas estas situaciones, y si a ustedes verdaderamente le termina afectando o tratan de hacer oídos sordos y dedicarse solamente a entrenar y jugar. Hay una realidad y sí, uno trata de enfocarse en lo deportivo, pero lógicamente todo influye. Cuando tratamos de unir, de ir todos, tirar parejo y estar juntos, todo el mundo Boca Unidos, ¿no? Digo, la cosa se ve que va mejor, y cuando empiezan la rispidez o internas o situaciones, las cosas se complican y afectan un poco. Es lógico, pasa en las mejores familias, ¿no? Así que hay que trabajar para lidiar con eso y nosotros ser el último eslabón de esa cadena de situaciones, para que los jugadores estén lo más cómodos, tranquilos posible, y ellos sí deban estar enfocados al 100% en lo deportivo. Un torneo que recién arrancó, como decíamos, va mañana a Posadas a jugar Boca Unidos, cuarta fecha, recién va a ser el tercer partido del ciclo, pero se hablaba mucho también de por ahí la impaciencia que puede tener el hincha, el socio, el futbolero correntino que se acerca a la cancha. Un ciclo que recién arranca, pero 2 partidos sí ya estaban pidiendo muchas veces la cabeza de alguno y demás. ¿Cómo se trabaja eso también? Que me imagino debe ser complicado, no solamente para vos, para tu cuerpo técnico, para los chicos, sino también para todo el entorno que rodea al plantel. Sí, lógico, es complicado. Entiendo a la gente, entiendo el sentimiento del hincha por todo lo que viene viviendo, sé cómo lo sienten, y también nosotros debemos llevarles tranquilidad a los jugadores y darles a entender o hacerles saber que son factores externos que nos deben hacer más fuertes, ¿no? Me incluyo porque también dentro de esas situaciones.
Pero bueno, te repito que también entiendo el sentimiento del hincha y nosotros tenemos la responsabilidad de dar en la cancha algo como para que el hincha termine aplaudiendo y no insultando. Hoy en día tenés a todo el plantel a disposición. Hay algunos chicos que todavía faltan cuestiones no solamente de lesiones sino también administrativas, o todo el plantel, todos los que llegaron ya pueden entrar a la cancha. Estamos con el plantel completo en lo que tiene que ver con lesiones, y hay situaciones de habilitaciones que todavía no se dieron. ¿Cómo repercute eso? Viendo tu cara, digo, bueno, por ahí a un técnico le jode, entre comillas, un poco esta situación, porque obviamente interrumpe el trabajo que puede estar haciendo, que además, con todo lo que decíamos recién, la histeria, impaciencia y demás, los procesos pueden llegar a ser hasta más lógicos y más cortos y hasta acelerarse en muchas cuestiones. Sí, lógico. Ninguno de los chicos que no están habilitados tienen asegurado jugar, ni siquiera ir al banco, ¿no? Pero contar con ellos también sería un plus, donde tenés más material para el armado. Lógicamente, sí tendrían posibilidades porque estarían a disposición y yo los tendría en cuenta. Pero bueno, no asegura que fueran a jugar, pero sí, obviamente quisiéramos que todo esto se regularice. Bueno, Mati, obviamente para ir cerrando y como decíamos, para que el hincha de Boca Unidos te conozca, para que el futbolero correntino te conozca, ¿qué mensaje le dejarías vos? Matías Mahmoud, repito, una persona que tal vez por nombre, apellido no es tan conocido, que poco a poco se va haciendo conocer, se va haciendo su apellido, su cara cada vez más visible. ¿Qué mensaje le dejarías a ellos? Simplemente que estoy trabajando, soy el primero que llega al club, llego de noche, después de las 5 de la mañana ya estoy ahí, y que doy el máximo, lo mejor de mí para que el club crezca, para que los jugadores tengan las herramientas para afrontar cada partido, y que, bueno, nada, que esto es un proceso que se pide paciencia, que el fútbol día a día te exige resultados, que lo sé, que lo entiendo, pero nada, hago las cosas bien, soy buena gente, no robo nada y vine a trabajar, simplemente eso. Mati, gracias, el mayor de los éxitos. Ahora viaje largo hasta Posadas, pero obviamente con toda la ilusión y todas las ganas de poder de a poco al menos revertir esta situación. Sí, claro, un viaje lindo, una semana que fue muy buena de trabajo, salieron las cosas bien, esperemos que se replique mañana. Así que la idea es por lo menos mañana, 7 y pico de la tarde, todos con sonrisa, y de que el viaje de 4 horas aproximadamente sea con un buen ánimo y con buena energía. Esperemos que así sea. Gracias. Mati, gracias. Gracias.